En este vídeo nos vamos a centrar en las funciones matemáticas. Son unas cuantas hojas del libro del ejercicio 2 y, como veis, son un montón. Son básicas y creo que necesitáis conocerlas todas. La idea es hacer los ejercicios 13, 14 y entre medio tenemos dos hojas de funciones y salarios que son en las que vamos a centrar más nuestra tarea. Repasamos algunas de las funciones que ya conocéis, como son suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Estas las vamos a hacer con las autosumas, ¿de acuerdo? Empezaremos con suma, ya veis el formato y conocido ya, promedio. Veis que el rango está muy bien seleccionado por parte de la función, las funciones que tenemos aquí. La función contar números. La función máximo y la función mínimo. Si comprobáis, todas ellas han calculado estupendamente la función, o sea, la operación que le hemos dicho. Aquí ya empieza a preguntarnos cosas que son un poco más complejas. Por ejemplo, de todos estos números que hay aquí, todos, incluido máximo, mínimo, bueno, o sin ellos, toda esta área, vamos a ver cómo respondemos a estas preguntas. ¿Cuántos números son menores de 25? La cuestión es que ya no nos vale con contar. Necesitamos utilizar una función nueva. Os la he marcado aquí. Es la función contar sí. Contar sí es una función condicional, pero nos permite que hagamos algunas condiciones, o sea, que le pongamos algunas condiciones. Pero también cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Para toda esta área, yo quiero saber cuál de esos valores es menor que 25. Veis que dándole a f de x me ha salido estos argumentos de la función y simplemente he tenido que colocar en cada casillo lo que corresponde. Quiero que os fijéis que en el momento en que salgo de la función criterio o de la casilla criterio, automáticamente me pone comillas. Es porque los criterios siempre van encerrados entre comillas. Veis que me dice que hay 25 números menores de 25. Si utilizo contar sí para calcular los mayores de 16, pues haré lo mismo. F de x, el rango el mismo, y simplemente le pondré como criterio menor que 16. Este es interesante. ¿Cuántos números son distintos de 65? En este caso voy a utilizar una función nueva. No una función, un operador nuevo que no se utiliza muchas veces. Contar sí, f de x, el rango será todo el rato el mismo, pero el criterio en este caso es distinto de 65. Los operandos ya veis cuáles son, menor, mayor. ¿Cuántas celdas tienen números? Conocemos dos funciones, contar y contará. La función contar nos da el número de celdas que tienen números. En este caso, solo tiene un argumento y yo, si selecciono todo esto, va a acabar dándome el número de 40, que es el número de celdas que tienen números. Si utilizo contar blanco, podré averiguar cuántas celdas de estas están vacías. ¿Vale? En este caso, contar blanco no tengo que darle argumentos, porque lo que pretende contarme es solo las celdas que están vacías, me dice 0. Pero fijaos, si yo suprimo aquí, uy, las cosas varían mucho, ¿eh? Deshago. ¿Ves?
Lo hace estupendamente. ¿Cuántas celdas tienen valores? Mirad, la función contará me cuenta las celdas que están llenas, que tienen valores. Mira, aceptamos, ¿de acuerdo? Si aquí en vez de 75 pongo hola, la función contará, sigue contando en ese rango que ahí hay algo escrito, que está llena esa función. Sin embargo, contar, que era esta de aquí, ha reducido el número de celdas a 39. Les hago para que os quede bien. En la hoja 14 vamos a resolver estas funciones que hay aquí, ¿de acuerdo? Esto lo dejaremos para más adelante. El precio medio de los coches. Bueno, la función promedio, ¿no? Doble clic y el promedio de todos estos valores, sin más. El valor total de los coches, la función suma. Esto es un repaso, como veis. ¿Cuántos coches hay? Podría elegir entre contar, contará, contar sí. Esta la voy a dejar en blanco. Voy a utilizar cómo resolver esto con estas funciones. Contar. Contar cuenta números, por lo tanto no podré elegir esto para que me dé respuesta a la pregunta. Tendré que elegir los que tienen números. Sin embargo, contará para usarla tendré que buscar cualquiera de las dos, porque las dos tienen todos los números llenos. Entonces, esta misma o la de al lado. Me daría igual. ¿De acuerdo? Vale. Contar sí. O contar blanco. Contar sí me va a contar si esto está lleno. También la podría utilizar. Mirad, contar sí. Podría seleccionar cualquiera de ellas. Voy a f de x para que lo veáis mejor. ¿Y qué criterio voy a utilizar? Que sea distinto de blanco. ¿Sí? Y acepto. Vale. Me dice que tengo que arreglar. Ah, porque le faltan las comillas, ¿eh? No hay que olvidarse de las comillas. Aquí llevaba un lío el pobrecito. Ahora sí. ¿Y contar blanco? Pues contar blanco no se puede. No sirve. El precio mínimo de los coches. Pues con 1000. El precio máximo. Más. Comprobar que da funciones correctas. El segundo coche más caro. K enésimo mayor. ¿Cuál es el segundo coche más caro de todos estos? Pues lo que me diga K enésimo. K es el número, el segundo más caro. ¿Y cuál es el tercer coche más barato? K enésimo menor. En este caso la respuesta debería ser la misma. Uy, no quiere. F de X, la matriz la misma y el número 3. Vale. Esta vez no voy a hacer los ejercicios, simplemente os voy a recordar los conceptos matemáticos. La función absoluto lo único que hace es quitarle a un número su signo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los resultados de hacer las operaciones que se van añadiendo en cada uno de estos comentarios que os he hecho, ¿vale? ¿Qué es lo que hace entero y residuo?
A ver, cuando yo divido una cantidad por otra, me da un resultado. Veis que sale 3,58. El valor entero es el 3. Y el 58, si lo transformamos en residuo, sería la parte que queda sin dividir entera de un dividendo. En este caso, la función residuo nos está devolviendo lo que queda sin devolver, es decir, 1,75, 12, 34. Son funciones muy curiosas. Entero solo tiene un argumento, ¿veis? Por lo tanto, tengo que ponerle la división en el interior. Sin embargo, en el residuo tengo dos argumentos y tengo que respetarlo. Por eso uno se separa con un punto y coma y otro con el signo de división. Esto no es más que repetir la operación. La función redondear. Redondear lo único que hace es quitar los decimales que yo le diga. A 0 decimales, a 2 decimales. Aquí veis que aquí le digo que tiene que estar redondeado a 2 decimales, aquí a 0. Esto, la función redondear me permite hacer un redondeo estándar a tantos decimales como yo le diga. El redondeo par redondea al número par más próximo, entero, fijaos, ¿vale? Y no tiene más que un único argumento. Redondear menos sí que me permite darle un número de decimales. También hace un redondeo estándar. A 0 decimales simplemente le quitan los decimales. Comprobarlo, ¿sí? Redondear más hace justo lo contrario, le suma lo que le resta hasta la siguiente unidad. Redondear impar hace lo mismo que redondear par. Uno redondea al siguiente número par por encima y otro al siguiente número impar por encima. Si os dais cuenta, no aceptan decimales. Redondear múltiplo me permite hacer un redondeo al múltiplo que yo le diga. A 0,25, a 0,50, a 0, a lo que yo le diga, o a 1, a lo que yo le diga. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, pues en principio estas funciones son así. Bien, esta otra es un ejemplo de la función redondear. Es muy utilizado cuando hacemos facturas o cuando calculamos precios de venta o cuando tenemos que redondear el IVA. Sabéis que el redondeo legal es el redondeo estándar, por lo tanto es el que utilizaremos. Veis que aquí el subtotal ha calculado el precio por la cantidad, pero lo ha metido dentro de la función redondeo, para que así dejarlo con un único decimal, porque es lo que nos pedía en este ejercicio. ¿Lo veis, no? Bien. En este caso, en el IVA, pues hace exactamente lo mismo. Lo redondea a un único decimal, pero a 0,21. Ya digo que esto no sería legal porque nuestra moneda tiene 2 decimales. Es por jugar con la función redondeo. También quiero haceros ver que la función del IVA sería este subtotal por ¿qué IVA? Por este de aquí arriba. Hay dos maneras de ponerlo, o le hago fijo la función o le pongo 0,21. De momento aquí le hemos puesto 0,21. Imagino que para hacerlo más simple las operaciones. Y aquí simplemente pues es la suma total. Está claro que no va a tener decimales porque es una suma. La función raíz. La función raíz nos hace la raíz cuadrada de un número. Si yo tuviera que hacerle más raíces cuadradas, tendría que hacer, por ejemplo, en este caso, esta es una raíz. Si yo quiero hacer una raíz tercera, pues lo que haría sería raíz de otra raíz, en este caso, de este número. Cerraría dos paréntesis porque tengo dos funciones y me diría cuál es el número que se ha multiplicado por sí mismo en 3 ocasiones para que me dé 250. ¿De acuerdo? La función potencia nos permite calcular la potencia de un número. ¿Veis? Simplemente tengo que decir qué número y a qué potencia, en este caso al cubo. ¿Veis? Si eso lo quisiera hacer con el operador
circunflejo, simplemente tendría que ponerle el circunflejo seguido del 3. ¿Qué hace la función truncar? Truncar lo que hace es cortar los decimales de raíz. Esté donde esté el valor. Por ejemplo, aquí si quiero truncar a 0 decimales, simplemente elimino los decimales. Aquí si te quiero truncar a un decimal, simplemente elimino todo lo que hay a partir de ese decimal, sin redondear. ¿De acuerdo? La función truncar simplemente es decir qué número y cuántos decimales tengo que dejar. ¿De acuerdo? La función producto es exactamente igual a la función multiplicar. ¿Veis? Yo puedo multiplicar este número por este, o bien puedo usar la función producto y definir qué rango es el que va a sumar. En este caso era este rango. ¿De acuerdo? Y así con todos los demás. Quiero que distingáis muy bien, cuando estéis haciendo las funciones, lo que son los puntos y comas y los puntos. Fijaos, aquí este multiplicaba estos dos números y lo que lo une es 2 puntos. Es decir, está multiplicando todos los números que encuentre dentro de ese rango. Sin embargo, este otro multiplicaba este por este y como son rangos que nos dan juntos, le pone como separación un punto y coma. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, la función suma no tiene más importancia que hacer sumas de las cantidades. ¿De acuerdo? Aquí lo único que se ha utilizado es la función suma en una dirección y en otra. ¿De acuerdo? La función sumar sí y la función contar sí son un poco más complejas. Sumar sí cuenta determinadas cantidades de un área con condiciones, igual que contar sí, cuenta pero con condiciones. Aquí la función sumar sí cuenta. Para un mismo área, veis que está con dólares, en este caso el rango es donde pone secretario, gerente, etcétera. Es un rango que contiene el criterio. El criterio es este. Mirad, yo quiero sumar todas estas cantidades, pero solamente para aquellos que son empleados. Primero me pide el rango que contiene el criterio, que es donde aparecen los nombres de los empleados. ¿De acuerdo? Y el criterio es una cosa que está dentro de ese rango. En este caso, empleado. Yo podría haber dicho total salario empleados, pero yo tendría que colocar como criterio empleado. Y aquí aparece el rango de la suma, es decir, esta área. Porque lo que hace este criterio es averiguar en qué lugar de ese área está la palabra empleado. En este caso, en estos puntos rojos. Y el rango suma lo que hace es sumar las mismas cantidades en un rango idéntico. Por eso, en estas funciones hay que fijarse muy bien que las áreas de rango y las áreas de criterio sean idénticas aunque estén en diferentes columnas. Bueno, pues estos otros están hechos de la misma manera. En la función contar sí no es tan compleja. Solamente tenemos que contar el área donde está el criterio. Como veis, aquí para saber qué número de empleados, solamente tengo que seleccionar el rango donde están los empleados y luego poner el criterio, en este caso la palabra empleado, y hace exactamente igual que la función sumar sí, averigua en qué lugares está y los va contando. Cuando tenemos más de una condición, aparece una función nueva que es la función sumar sí conjunto. En este caso, aquí tenéis varias funciones que mezclan sumar sí y sumar sí conjunto, pero no en esta hoja, sino solamente en estas dos de aquí al final. ¿Vale? Esta pretende que practiquéis con la función contar sí y sumar sí, que es muy fácil de distinguir. Número de empleados será contar, total de será sumar. Y aquí lo mismo, contar y sumar. Sumar sí conjunto lo que hace es mezclar varios criterios. Cuando hay varios criterios,
utilizaremos esta función. En este caso serían cuántas personas de todas estas que están contratadas cobran menos, otro criterio, de X euros, ¿vale? En este caso, veis que contar sí, primero va pidiéndonos rangos donde están los criterios, los vamos señalando, marcamos el criterio, es decir, un contenido de esas celdas, el rango del criterio 2, este otro rango y el criterio que corresponde, en este caso menor que 1000. Precauciones, que estas áreas sean todas del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Aceptamos. Si es el caso de sumar, pues es más o menos lo mismo. O sea, precauciones. Esto se alarga tanto como queramos. O sea, podemos tener hasta 127 criterios, fijaros. Pero a la hora de seleccionarlo, primero le decimos qué tiene que sumar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí los criterios de igual tamaño con los criterios que correspondan. Estos rangos de criterios contendrán algo del criterio obligatorio. En cuanto a la de los sueldos, es más de lo mismo. Aquí la única cosa es que se calcula el sueldo mensual con un redondeo, o sea, la gratificación. La gratificación es un 7,2 del sueldo. Sabéis que eso lo tengo que transformar. Como lo tengo aquí abajo, pues lo he fijado. ¿Veis? Fijado. Para que todo el rato vaya a buscar esa cantidad a la hora de colocar la gratificación. Y redondeado a un decimal. Pues eso es lo que le he hecho. Primero hago el cálculo, el sueldo por la gratificación fijada y luego lo envuelvo en la función redondear a un decimal. El total de ingresos solo será la suma de las dos. Los descuentos los calcularé de la misma forma, fijando descuentos sobre el total de ingresos. En este caso, veis que el número es el total de ingresos por el descuento redondeado a un decimal. Aceptamos. Y la suma el total de ingresos será el sueldo o el total de ingresos menos los descuentos, ¿vale? No tiene más cosa. Lo que más hay que practicar es todo lo que hay aquí. Aquí tenemos que distinguir entre si tenemos que utilizar sumar sí o sumar sí conjunto, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que deberíais hacer vosotros. En todo caso, si tenéis dudas, me lo consultáis.